Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 7. James Williams suspiró aliviado al llegar a su escritorio con solo unos minutos de ventaja. No era que le fuera a pasar nada terrible si llegaba tarde, pero era mejor no arriesgarse, ya que realmente le gustaba su trabajo a pesar de sus peculiaridades. El trabajo en sí no era nada especial, solo otro trabajo de escritorio en un cubículo como muchos otros, pero el salario era mejor que el que ofrecen la mayoría de los otros trabajos del mismo nivel y sus superiores inmediatos no lo presionaban todo el tiempo. Había una razón para eso. Era porque la directora ejecutiva de la empresa odiaba por igual a todos sus empleados. Desde los informáticos del sótano hasta los ejecutivos de los pisos superiores, todos sabían que la jefa los odiaba. Se aseguraba de que lo supieran durante las entrevistas. Uno pensaría que eso crearía un ambiente laboral muy tenso, pero curiosamente no fue así. Como todos sabían que se enojaría con ellos si alguna queja le llegaba, los jefes de departamento sabían que era mejor no fastidiarla ni provocarla. Todos sabían que no existían los favoritos ni salirse con la suya. Mientras hicieras tu trabajo y evitaras irritarla, podías estar tranquilo. Si no, la seguridad te echaba por la puerta principal, fueras quien fueras, como descubrió hace poco una aspirante a ejecutiva demasiado engreída, y eso solo si te creías demasiado. Quienes intentaban estafarla tenían la desafortunada tendencia a la bancarrota. Básicamente, todos temían hacerla enfadar, lo cual era más o menos normal en cualquier lugar, pero al menos sabías que te odiaría con razón. Bueno, al menos así era para la mayoría de quienes trabajaban para ella. Cualquiera que tuviera que tratar con ella directamente lo pasaba peor. La situación ya se había estabilizado un poco, pero, por lo que había oído, los directivos habían sido reemplazados regularmente durante los primeros años. No había código de vestimenta, nadie tenía que usar traje o corbata, y no te criticaban si tenías manchas de salsa en la camisa, siempre y cuando hicieras tu trabajo. Nunca dejaba de divertirse cuando pensaba que ser empleado de Poison Ivy era el mejor trabajo que había tenido, incluso si ella no había usado ese título en más de una década. Pamela Isley se reclinó en su silla y suspiró aliviada al pensar que ya no tenía más papeles que aprobar o rechazar, al menos por hoy. A veces, se preguntaba en qué demonios estaba pensando cuando Naruto la ayudó a idear este plan y ejecutarlo. Aunque, en realidad, era la forma más efectiva de lograr su objetivo de preservar la naturaleza, así que no podía quejarse demasiado. Ella solo tenía una idea básica cuando le pidió ayuda a Naruto, pero durante el par de semanas que pasaron resolviendo los detalles, todo el asunto se había desproporcionado mucho, haciéndole darse cuenta de que su modus operandi anterior era simplemente una escala demasiado pequeña para lograr algo significativo. Con eso en mente, Naruto se dedicó a usar control mental creativo, sobornos y amenazas para transferirle todos los antiguos bienes del ex Luthor, junto con la propiedad de su torre corporativa, y todo lo que pudiera rastrear. Era tan agradable tener a un dios de moral cuestionable ayudándote. Sin duda, suavizaba las cosas. Después de eso, le hizo un bonito tatuaje que le ocupaba todo el brazo. Era uno de esos maravillosos sellos suyos, y este creaba gemas o metales preciosos al azar si alguna vez se quedaba sin dinero, aunque debía tener cuidado de no desplomar el mercado por accidente. Eso sería malo. Una vez hecho esto, finalmente pudo utilizar el poder económico de esos activos para alcanzar sus objetivos. Las mayores y más obvias culpables de la destrucción sistemática de la naturaleza fueron las compañías energéticas. Viejas y aferradas a su poder con fiereza, se esforzaron al máximo para mantener a la humanidad dependiente de los combustibles fósiles, para enriquecerse aún más explotando esos recursos. Como Naruto tan amablemente le había proporcionado riqueza infinita, ella la había usado para sacar a esas compañías del mercado. Habían tardado años en consolidarse, pero a diferencia de ella, sus recursos no eran infinitos. Y lo mejor era que ni siquiera podían acusarla de hacer algo ilegal, porque ninguna ley les impedía crear riqueza a voluntad.
Mientras tanto, la empresa que ella había usurpado había centrado su atención en la investigación de fuentes de energía limpia e invertido cantidades exorbitantes de dinero en su desarrollo. Resulta que era fácil robar científicos de sus puestos anteriores si se les ofrecía un presupuesto ilimitado y equipos de última generación. Algunos ni siquiera le habían preguntado qué pretendía hacer con su investigación. Además, recientemente había iniciado otro programa para investigar maneras de lograr velocidades superiores a la de la luz. La maldita tecnología ya existía, pero se limitaba principalmente a la Liga de la Justicia y sus pequeñas lanzaderas. Lo que ella quería era que se generalizara. El objetivo final: sacar a la mayor cantidad de gente posible de su maldito planeta. Exterminar a la humanidad podría haber sido una idea un tanto extrema y probablemente inviable, ya que la humanidad tendía a comportarse como una cucaracha ante la amenaza, pero darles una forma de irse voluntariamente era posible. Sabía muy bien que permitir que un pueblo con un gobierno completamente fragmentado entrara al espacio era probablemente una mala idea que acabaría causando una gran guerra, pero eso no le importaba. Lo que le importaban eran sus plantas. Quién sabe, quizá eso los llevara a unirse en un único gobierno mundial. Todo era posible, aunque improbable. Pero antes de que eso sucediera, debían dejar de usar algo tan estúpido como el petróleo como fuente de energía. Quizás ella aprendiera a dejar de odiarlos a todos si lograban dejar de envenenar el mundo o de talar miles de árboles. Por supuesto, su objetivo era previsiblemente impopular para muchas personas a las que les gustaban las cosas como eran, por lo que había sido objeto de varios intentos de detenerla, tanto sutiles como no tan sutiles. Hacía tiempo que algún viejo gordo, al que no le gustaba lo que hacía, la habría asesinado si Naruto no lo hubiera previsto y hubiera tomado contramedidas. La mayor parte de su espalda estaba ahora ocupada por otro sello complejo que le había llevado a Naruto casi una semana y media a armar, lo cual era mucho tiempo para él, según entendía ella, pero había demostrado su eficacia muchas veces. El sello casi podría llamarse inteligencia artificial debido a su enorme complejidad. Monitoreaba incesantemente una enorme área a su alrededor en busca de cualquier peligro dirigido hacia ella y reaccionaba a la velocidad de la luz para levantar una barrera impenetrable que la protegiera si ocurría algo inesperado. No menos de 34 francotiradores y 12 bombardeos habían sido frustrados por él, sin mencionar otros métodos más creativos. Incluso previno daños por caída. Naruto se jactaba de que sobreviviría incluso a un misil nuclear en la cara con ese sello, al menos la explosión inicial. La radiación podría ser un poco más problemática, pero nadie había recurrido a armas nucleares para intentar eliminarla aún. Aunque era algo bastante espasmódico, ya que también se había activado cuando Arley organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa aquella vez. Probablemente también habrían probado con veneno, pero ella era convenientemente inmune a ese método. Habían pasado más de 10 años y odiaba lidiar con todas esas tonterías corporativas tanto como al principio, pero realmente era la mejor manera de conseguir lo que quería. Ni siquiera era buena en nada, simplemente tenía dinero infinito, lo que parecía una excelente manera de compensar cualquier cosa. Como mínimo, las cosas habían empezado a ser más fáciles en los últimos 2 años. Había ganado suficiente credibilidad como para que su pasado criminal ya no la obstaculizara y conseguía cada vez más apoyo a medida que sus proyectos cobraban impulso. Ni siquiera había necesitado recurrir a la creación de riqueza extra para mantener las cosas en marcha en casi 3 años. La Tierra finalmente había entrado en razón y había optado por una fuente de energía más limpia, lo que significaba que ahora estaba en la cima. Pero lo más importante era que la lenta destrucción del planeta se había ralentizado al mínimo. En otros 5 años, esperaba empezar a revertir el daño. Por ridículo que parezca, incluso la mencionaron de vez en cuando en algunas revistas como alguien que estaba preparando el camino hacia el futuro de la humanidad. Idiotas. Solo quería salvar sus plantas. ¿Otra vez con nostalgia, Pami?, preguntó una voz divertida desde la ventana. En realidad, estaba pensando si debería mandar asesinar a uno de mis ejecutivos, respondió Pamela con indiferencia, girándose para saludar a su visitante. Super chica. Se aseguró de enfatizar aún más la parte femenina. La rubia Goana suspiró. Debería haber pensado más en ese nombre.
Casi 30 años y todavía tengo un nombre de superhéroe para una adolescente. No hizo ningún comentario sobre los planes de Pamela de asesinar a sus subordinados, sabiendo que no hablaba en serio. Probablemente. Siempre serás esa adolescente pervertida que nos espió, replicó Pamela con una sonrisa burlona. Kara volvió a suspirar. ¿Nunca vas a dejarlo pasar? No. Kara había experimentado algunos cambios a lo largo de los años. Hacía tiempo que se había deshecho de la corta capa roja, pues se daba cuenta de que estorbaba más que nada y les daba a los enemigos un asidero conveniente. Con el tiempo, su atuendo había cambiado del azul al rojo hasta que se decidió por su actual negro con reflejos rojos. Sin embargo, había mantenido el cabello largo, pues era el único sentimentalismo que no podía sacrificar por practicidad. La espada que Naruto había creado para ella colgaba envainada en su cintura. Nunca salía de casa sin ella, a menos que tuviera que pasar desapercibida. La parte superior de su atuendo tenía un escote bastante profundo, y había sido lo último que Naruto le había hecho. Afirmaba que cualquier superheroína o supervillana inevitablemente desarrollaba superpechos, y que debía tener algo que realzara su superfigura. Kara se burló de él en aquel momento, pensando que solo estaba siendo ridículo como siempre, pero el cabrón molesto tenía razón. Con el tiempo, había desarrollado una figura casi tan pechugona como la de la Mujer Maravilla. ¿Cómo demonios lograba Naruto acertar siempre con sus teorías absurdas sobre la apariencia de los superhéroes y villanos? Nunca dejaba de irritarla. Seguía molestándola a pesar de haber desaparecido hacía años. Ella realmente extrañaba a ese grandullón pervertido. ¿Tus compañeros de la liga te irritan otra vez?, preguntó Pamela con ironía. ¿Cuándo no me irritan últimamente?, preguntó Kara poniendo los ojos en blanco. Entonces, ¿qué fue esta vez? ¿Conoces a ese nuevo? Con el brazo mutado que podía disparar ese extraño rayo mágico púrpura. El tipo en cuestión era tan nuevo que ni siquiera había conseguido el título de villano. Sí, y él. Pamela había oído hablar de él, sí. Había estado considerando contratarlo para que lo asesinara. Imbéciles como él solían interferir en sus objetivos simplemente por ser tan imbéciles como siempre. La ahora enormemente expandida Liga de la Justicia mantuvo a la mayoría ocupados, pero alguno que otro lunático fue eliminado discretamente por uno de sus asesinos a sueldo. Con poderes o sin ellos, la mayoría de la gente no suele sobrevivir a un disparo de francotirador de alto calibre en la cabeza. Bueno, estaba siendo sorprendentemente difícil de derribar y nadie tenía idea de cómo contrarrestar ese brazo suyo, así que se lo corté. La mayoría de la liga parece pensar que estaba siendo excesivamente brutal, otra vez. Pamela resopló. Pobres. ¿Por qué no abandonan la liga de todas formas? Les agradezco que me apoyaran cuando apenas empezaba, pero ya no lo necesito. Podrían seguir su propio camino y no tener que lidiar más con la Liga de la Justicia. Y estaba realmente agradecida. El apoyo de Super Girl le había facilitado mucho las cosas cuando apenas empezaba. Naruto podría haber usado un control mental menos ético para que la perdonaran por crímenes pasados, pero aún así habría enfrentado una batalla cuesta arriba de no ser por la ayuda de Kara. No es que la batalla no hubiera sido cuesta arriba, pero al menos la cuesta había sido menos empinada. Lo estaba pensando, admitió Kara. Quizás podrías echar un vistazo al resto de la galaxia un rato. ¿En serio?, preguntó Pamela sorprendida. No pensé que lo harías, no cuando tenías tantas ganas de unirte. Ya sabes cómo es, las cosas no han sido iguales desde que apareció Naruto. ¿En serio?, replicó Pamela con sarcasmo. Nunca imaginó que acabaría siendo dueña de una megacorporación antes de que Naruto irrumpiera en su vida. Kara le dio a su amiga una leve sonrisa mientras pensaba en cómo habían ido las cosas después de que Naruto la había liberado. Escena retrospectiva. Entonces estás diciendo que lo único que pasó durante tu secuestro fue Usu, decía Batman, con sospecha, solo para ser interrumpido. Ya te lo dije, se llama Naruto, interrumpió Kara, irritada. Al menos, solo eran Batman, Bárbara y Clark. Esto habría sido mucho más molesto si toda la Liga de la Justicia hubiera estado presente. Claro, Naruto, dijo Batman con neutralidad, preguntándose quién demonios le pone a su hijo pastel de pescado. Parecía un nombre horrible para alguien tan poderoso.
Entonces, ¿no te pasó nada excepto que Naruto te enseñó algunas artes marciales y cómo usar una espada? Bueno, también me hice amiga de Pamela, Arley y Priscilla, dijo Kara encogiéndose de hombros. ¿Te refieres a Poison Ivy, Arlequín y Cheta? Preguntó Bárbara con sorpresa y curiosidad. Estoy bastante seguro de que Naruto los ha convencido de que abandonen el crimen. ¿Cómo lo logró? Preguntó Batman, lanzando una mirada a Badgirl que básicamente le decía que lo dejara manejar. Personalmente, dudaba mucho que las tres mujeres realmente dejaran de delinquir, aunque sería genial que lo hicieran. Hiedra Venenosa y Arlequín eran dos de sus oponentes más peligrosas, la primera más que la segunda. Bueno, Priscilla solo quería volver a la normalidad, así que solo necesitaba revertir su transformación. Pamela cuidaba de Arley después de que Naruto matara al Joker, y ya no le interesa el crimen ahora que él no está cerca para manipularla, explicó Kara. ¿Y Hiedra Venenosa? Eso hizo que Kara sonriera con sorna al responder. Sexo. Muchísimo sexo. No era del todo cierto, pero sí parecía haber mucho sexo de por medio. Bárbara se sonrojó rápidamente ante la respuesta directa y no pudo contener su pregunta incrédula. La reformó acostándose con ella. Kara sonrió al ver a su amiga tan avergonzada. Después de pasar tanto tiempo con Naruto y su comportamiento escandaloso, algo así ni siquiera se le había ocurrido. No pudo evitar empeorar la situación. Sí, le sacó el crimen a la fuerza. Bárbara se sonrojó aún más y pareció vagamente escandalizada. Superman se escandalizó aún más, si cabe, al exclamar: Kara. Nunca imaginó que su prima sería tan grosera o que maldeciría de esa manera. ¿Qué? Preguntó con la mirada perdida, sin entender cuál era el problema. Era solo una palabrota. Cuida tu lenguaje. Kara parpadeó lentamente hacia su primo, preguntándose si siempre la había tratado como a una niña y ella simplemente no se había dado cuenta o si era algo reciente. Naruto siempre la había tratado como a una adulta y ahora se daba cuenta de cuánto lo apreciaba. Sea como fuere, se sentía bastante molesta y respondió como solía hacerlo con Naruto, con mordacidad. ¿Sabes qué más? Se las jodió a todas, primero se las jodió por separado, luego se las jodió a todas a la vez. Joder, 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 joder. Hace una semana nunca habría considerado la idea de hablar así, pero la exposición prolongada a Naruto garantizaba que te volvería loco o que descubrirías que un poco de lenguaje grosero y hablar sobre sexo realmente no era un gran problema. Bárbara se puso tan roja como su cabello, aunque también parecía que tenía problemas para contener la risa. Batman permaneció impasible. Haría falta mucho más para que su expresión se quebrara. Superman abría y cerraba la boca como si no supiera cómo responder a la avalancha de vulgaridades, pero parecía bastante desconcertado. Tras unos segundos de esta divertida escena, pareció recuperar el control y volvió a mostrarse preocupado. ¿No te ha tocado, verdad? Preguntó con cuidado, como si se acercara a un ciervo particularmente asustadizo. Kara le lanzó a su primo otra mirada irritada. En serio, ya lo había abrazado y le había asegurado que estaba bien y que no la habían maltratado en absoluto. Y, sin embargo, a la primera señal de que actuaba un poco diferente, él lo olvidó al instante. Empezaba a entender por qué Clark ponía tan nervioso a Naruto. Bueno, me dijo que me sentara en su regazo y lo llamara hermano mayor. Fue increíble. Claro que esas dos cosas no tenían nada que ver, pero estaba tan irritada que no lo mencionó. Ella logró mantener su cara inocente por unos segundos antes de que su rostro horrorizado y asqueado la hiciera sentir culpable. Oh, tranquilízate ya. Los dos estábamos vestidos y solo necesitaba que me sentara en su regazo para poder hacer mi espada, dijo ella con un bufido. Por cierto, te confiscó la espada para probarla. Puedes quedártela si descubro que no tiene ningún problema, intervino Batman. Sospechaba que la espada podría ser la causa del cambio de comportamiento de Kara. Una espada capaz de influir en la gente no sería lo más extraño que hubiera visto, ni mucho menos. La forma en que habían jugado con ellas y el hecho de que incluso él hubiera sido engañado por Xana a pesar de su cuidado no le hacía ningún favor a su paranoia. Buena idea, Bruce, asintió Clark, captando lo que Bruce pensaba y esperando que Kara volviera a ser la misma una vez que la espada se alejara de ella. ¿Qué?
Siseó Kara enfadada, sorprendida de que ambos se levantaran y decidieran eso sin siquiera preguntarle. Esta espada fue un regalo y no voy a dejar que te la lleves. Por favor, sé razonable, Kara. No tenemos idea de lo que puede hacer esa espada. Podría estar influyendo en tus emociones, intentó razonar Clark. Es una espada, corta cosas. Eso es lo que suelen hacer las espadas, replicó ella con sarcasmo. Más vale prevenir que curar, dijo Superman con insistencia e intentó quitar la espada de su lugar en la mesa donde Kara la había dejado. Frunció el ceño, confundido, al no poder moverla. La mesa, sin duda, no era lo suficientemente resistente como para soportar un objeto tan pesado que no pudiera levantarla, y aún así, la hoja parecía más pesada que una cordillera. Hizo un esfuerzo aún mayor para levantarlo, pero sus pies se hundieron en el suelo. Mientras tanto, Kara miraba con enojo a su primo por sus intentos, y la espada tembló en su vaina en respuesta a su ira, lo que hizo que Superman la soltara con cautela. Un instante después, se disparó contra la empuñadura de Kara y se clavó en su palma. El evento sorprendió a Kara tanto como a Superman, Batman y Badgirl, pero también le recordó algunas cosas que Naruto le había dicho al respecto. Ate esta espada a tu espíritu y solo te obedecerá a ti. Golpea con tu espíritu y la espada te seguirá. Es mi espada y se queda conmigo, dijo con firmeza y salió con un bufido de irritación. A fin del flashback. Las cosas siguieron siendo molestas después de eso. Los idiotas de la capa, como empezó a llamarlos poco después, aparentemente se convencieron de que su espada era una especie de dispositivo diabólico de control mental y seguían intentando que la entregara para probarla. Finalmente, la molestaron tanto que cedió solo para callarlos. Fue necesario que Satanás Atara la revisara y determinara que, si bien era un objeto de gran poder, definitivamente no era ningún tipo de dispositivo de control mental. Dejó de llamarlos idiotas de la capa cuando finalmente se quejaron de que tenía razón, aunque Batman parecía haberse bebido un barril de jugo de limón mientras lo hacía. Clark había seguido intentando convencerla de que lo dejara en casa, para su irritación. Por otra parte, también había intentado convencerla de que se quedara en Kansas hasta que tuviera la edad suficiente para unirse a la Liga de la Justicia. Ambas cosas habían sido algo que ella no tenía absolutamente ninguna intención de hacer. El breve vistazo a Naruto que recibió durante la creación de su espada fue bastante esclarecedor. Naruto, desde luego, nunca había escuchado en silencio cuando alguien le decía lo que debía hacer. Había buscado el conocimiento y experimentado el mundo por sí mismo. Podía bromear sobre su falta de sabiduría, pero tenía su propia y extraña forma de ser. De cualquier manera, le había dado ganas de viajar y ver mundo. Era mucho más que el pequeño rincón donde su prima quería que se quedara. Eso fue lo que finalmente hizo, a pesar de las vehementes protestas de Clark. Un par de años después, regresó y se unió a la Liga de la Justicia. Su prima se había relajado en su ausencia y las cosas habían ido bien al principio. Hasta el punto de que tuvo que recurrir a usar un poco más de fuerza de la que los demás se sentían cómodos. No había viajado con la intención de parecerse más a Naruto, solo quería ver el mundo. El problema con ver el mundo era que también solías ver cosas que simplemente no encajaban en un código moral claro y definido, a menos que fueras increíblemente terco y un poco delirante. Clark era un buen hombre, pero sorprendentemente ingenuo en algunos aspectos. Cuando regresó, su prima seguía más o menos igual, mientras que ella aprendió que, a veces, las soluciones permanentes son mucho mejores que las moralmente cómodas. Clark se sintió muy consternado al ver que su dulce prima era perfectamente capaz de usar su espada para controlar a un villano si este resultaba ser demasiado problemático. La situación fue especialmente tensa cuando mató a su clon Galatea, a quien el gobierno había creado para contrarrestar a la Liga de la Justicia. Aquello había sido una época muy frustrante para Kara. No era que hubiera decidido matar a Galatea sin motivo alguno. Había intentado convencer a su clon de que dejara de ser una psicópata y se convirtiera en una especie de hermana gemela, pero resultó bastante difícil cuando la clonada fue criada y adoctrinada en tanques, algo no se había desarrollado bien y se obsesionó con matar a su progenitora genética. Al final, Kara no tuvo más remedio que abatirla, algo que su espada había demostrado ser perfectamente capaz de hacer.
Ese vínculo mental probablemente habría sido un problema de todos modos. Los años habían pasado y ella había hecho todo lo posible para cumplir las reglas de la Liga de la Justicia, pero a veces eran simplemente idiotas y terminaba haciendo algo que a los demás no les gustaba. Y ahora estaba considerando seriamente dejarlo y dedicarse a lo suyo. No era que faltaran superhéroes últimamente. ¿Cómo están Harley y Priscilla? Hace tiempo que no las veo, preguntó Kara después de quitarse la lana. Bueno, parece que Harley por fin ha superado su etapa de fiestera y está sentando cabeza. Aunque tengo vigilado al chico que la acompaña, por si acaso trama algo raro. Kara asintió comprensivamente. No sería la primera vez que alguien intentaba atacar a la exvillana de esa manera. Como siempre, Priscilla está más interesada en trastear con la genética en un laboratorio que en cualquier otra cosa. Ha estado perfectamente contenta de instalarse en el laboratorio que le instalé, aunque su hijo la saca a menudo. Bueno, le diste una financiación casi ilimitada, señaló Kara con ironía. Es algo que lleva mucho tiempo deseando. Pamela simplemente se encogió de hombros. Tengo entendido que tu proyecto para Marte está casi terminado, comentó Kara. Sí, las algas agresivamente mutadas que he creado deberían ser capaces de terraformar el planeta de forma sostenible dentro de 1 o 2 décadas. Ojalá, murmuró Pamela. ¿No estás segura?, preguntó Kara levantando una ceja. Nunca había hecho algo así, explicó Pamela encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe qué podría pasar? Bueno, qué bueno que no parece que estés envejeciendo todavía. Quizás veas que tus proyectos dan frutos. Eso era cierto. Pamela ya tenía casi 40 años, pero aún no mostraba signos de la edad. No se creyó inmortal ni por un instante, pero su extraña fisiología podría haber aumentado su longevidad, lo cual le venía de maravilla. En efecto lo es. Oye, acabo de recordar que quería preguntarte por qué intentabas comprar el desierto del Sahara, dijo Kara al recordar de repente haber oído eso en las noticias. Sencillo, pienso convertirlo en un bosque, respondió la pelirroja con una sonrisa burlona. Se negó a responder la pregunta cuando los representantes del país que técnicamente eran los dueños del desierto en ese momento le preguntaron, pues habrían intentado encarecerlo de haberlo sabido. No es que ninguno de ellos tuviera algún uso para ello. Solo intentarían sacarle más dinero o convencerla de que alquilara el desierto. Codiciosos. ¿Crees que puedes hacer eso?, preguntó la rubia con asombro. Perra, por favor, recuerda con quién estás hablando, replicó Pamela con arrogancia, ganándose un bufido de la joven. En un gesto que Kara no notó, Pamela tocó suavemente un cristal verde que colgaba de su cuello. Era una réplica del que llevaba Naruto. Lo había hecho para ella y lo había llenado con lo que él llamaba chakra Mokuton, que supuestamente potenciaría su capacidad para cultivar plantas. Debería ser justo lo que necesitaba para convertir el árido desierto en un lugar de exuberante vegetación. El cristal se rompería al morir, pero aún así fue un regalo increíblemente generoso y una gran muestra de confianza. Ese cabrón calenturiento la hacía sentir como una colegiala enamorada con todos esos regalos. Pamela suspiró cuando Kara se fue. No le gustaba ocultarle secretos así a su amiga, pero sabía que la Argoana no aprobaría lo que había hecho. Quizás podría contárselo algún día, un día cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto y Kara comprendiera que no había nada malo en lo que había hecho. A pesar de su conversación con Ksana, no había estado dispuesta a renunciar a la idea de embarazarse con el bebé de Naruto. Quizás fuera egoísta de su parte, pero quería un hijo propio, no uno adoptado ni un hombre, ya que Naruto había despertado en ella un interés fugaz. Si la situación hubiera sido diferente, sin duda habría intentado robárselo a Ksana, pero eso sin duda habría contado como suicidio asistido dadas las circunstancias. Incluso habría aceptado ser su segunda esposa, aunque fuera bastante humillante, pero sabía muy bien que eso jamás ocurriría. Así que le había pedido que se acostara con ella otra vez, incluso más de una vez. Y había guardado toda su esencia, asegurándose de que no supiera que lo hacía. No tenía ni idea de hasta dónde llegaba su percepción, pero supuso que no lo encontraría si no lo buscaba. Luego, antes de su repentina partida, se acercó nuevamente a Ksana y le preguntó a la mujer con cuernos si podía deshacer lo que fuera que Naruto hizo que impedía que su semilla embarazara a las mujeres.
Después de todo, Xana había dicho que no le importaba que Naruto embarazara mujeres mortales, siempre y cuando no le importaran los niños y no conservaran chakra. Si no supiera de los niños, entonces no le importaría. Había sido una apuesta arriesgada, pero calculada. Xana podría haberla despedido o incluso matado por lo que intentaba, pero había valido la pena. La tenacidad y la astucia de Pamela la habían impresionado, en lugar de enojarse, y accedió a la petición. Le habían extraído todo rastro de chakra, dejándolo como nada más que el esperma de un hombre normal, aunque con genes superiores a todo lo que Priscilla había visto jamás. Sin enfermedades, un sistema inmunológico casi digno de un tiburón, una esperanza de vida que superaba fácilmente los 100 años, quizá hasta los 150, y un montón de cosas más. Priscilla había comentado con ironía que si alguna vez existió una raza superior de humanos de la que tanto hablaban los nazis, habían encontrado a su padre, y este ni siquiera había puesto un pie en Alemania. Al menos, no que ellos supieran de ella. El hijo de Priscilla fue producto del subterfugio de Pamela. Un joven fuerte con cabello rubio brillante y ojos azules aún más brillantes. La mayoría asumiría que había heredado esos rasgos de su madre, pero solo ella y Priscilla sabían que era improbable. Naruto le había dicho que el color original de sus ojos era un azul muy brillante. Incluso se los había mostrado. Cuando Pamela dio a luz, esperaba que su hijo tuviera rasgos similares, ya que la poderosa genética de Naruto sin duda prevalecería sobre la suya, aunque no importaba. Ni siquiera le habían contado esto a Arley, temiendo que la mujer efervescente lo soltara sin querer. Le habrían ofrecido la misma oportunidad de quedar embarazada de Naruto, pero Arley solo había tratado el incidente con Naruto como una aventura. Priscilla y ella sentían que Naruto había establecido un estándar imposible de igualar para cualquier otro hombre. Pamela tenía una predisposición negativa hacia cualquier otro hombre, así que les era completamente imposible despertar su interés, y lo habían intentado. Priscilla simplemente no pudo evitar compararlos con Naruto y, naturalmente, se quedaron muy lejos. ¿Qué hombre podría compararse con un dios después de todo? Había querido hacerlo hacía años, pero había demasiados enemigos dispuestos a matarla. No había Naruto por aquel entonces para proteger a su hijo con una defensa impenetrable. Tarde o temprano, alguien llegaría a él, por mucho que se esforzara por protegerlo. Así que esperó y siguió trabajando en sus otros objetivos mientras se calmaba la situación. Pero ahora sentía que ya casi era el momento. Hacía tiempo que no había habido ningún intento de asesinato contra ella, las empresas rivales que los habían impulsado llevaban tiempo en bancarrota y se la consideraba un miembro respetable de la sociedad, aunque no precisamente agradable. El único obstáculo a su plan era la idea de Kara de abandonar la liga y viajar por la galaxia. Dejar la liga no tanto, pero viajar sí era un problema. Había pensado preguntarle a Kara si sería la madrina. Era una táctica cruel y sucia para asegurar la mejor protección posible para sus hijos, pero también era algo que habría considerado pedir de todas formas. Kara era una de las pocas personas que consideraba una verdadera amiga, junto con Arley y Priscilla. Más aún, la Argoana cuidaría bien de sus hijos y los protegería con saña si algo le sucediera a Pamela. Y sabía que Kara no podría negarse si un lindo bebé la miraba con inocentes ojos azules. Aún así, este plan de Kara de recorrer la galaxia implicaba que debía darse prisa. No podría preguntar si la rubia andaba por ahí buscando peleas y arreglando entuertos en algún rincón remoto del espacio, ¿verdad? Con esto en mente, cogió su teléfono e hizo una llamada. Priscilla, es hora. Hubo un momento de silencio sorprendido en el otro extremo antes de que Priscilla respondiera. Ya veo. ¿Cuándo quieres hacer esto? No hay mejor momento que el presente, mejor hacerlo ahora mismo, respondió Pamela con algo de humor. Voy a preparar el laboratorio. Pamela dejó el teléfono, se puso de pie y se estiró, gimiendo mientras su espalda le agradecía por finalmente levantarse de la silla. Lo siento, Naruto, pero no puedes hacer que me enamore perdidamente de ti y luego irte sin darme hijos, murmuró para sí misma. Ahora vamos a dejarme embarazada. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.